El desayuno. Bueno, decía que hoy íbamos a dedicar nuestro desayuno a hablar un poco de ciencia, porque no todos los días se consigue que un investigador canario sea incluido en el ranking de investigadores más prestigioso del mundo. Estamos hablando de Jacob Lorenzo Morales, que dirige desde el año 2019 el Instituto de Enfermedades Tropicales y bueno, que es el primer investigador menor de 45 años que es incluido en ese ranking que elabora la Universidad de Stanford. Se publica una lista anual del 2% de los mejores científicos a nivel mundial, y en ese ranking, que como decimos está considerado como el más prestigioso del mundo, aparece el nombre de Jacob Lorenzo Morales. Señor Lorenzo Morales, muy buenos días. Muy buenos días, Miguel Ángel, ¿qué tal? Lo primero, muchísimas felicidades. Muchas gracias. Lo segundo, preguntarle qué supone para usted este reconocimiento y por qué se le da. Hombre, supone pues un empujoncito más a que sigamos haciendo ciencia, que tristemente en España y en Canarias pues cada vez cuesta más hacerlo porque no tenemos mucha inversión. Y por otro lado, pues por supuesto un orgullo no solo personal, sino de mi grupo de trabajo, porque a esto no se llega sin un equipo de trabajo. Pues estar ahí en este ranking de la Universidad de Stanford de este año, donde pues parece que no, pero estando en Canarias pues se hace ciencia y se hace ciencia de calidad, porque hemos llegado hasta ahora en este ranking. Uh-huh. ¿Hay un buen nivel investigador en Canarias, señor Lorenzo? Creo que hay muy buen nivel. A ver, hay muchos científicos de diferentes campos incluidos en este ranking de nuestras universidades. Lo que nos faltan son las herramientas. Creo que no estamos descubriendo nada porque sabemos lo que ha ocurrido y lo que sigue ocurriendo en España con respecto a la ciencia. Pero fíjate tú que con los pocos medios que tenemos llegamos a estar en ranking de este tipo y a ser científicos influyentes. Si nos dieran los medios, imagínate lo que haríamos. Juanma. Señor Lorenzo, vamos a ver. Usted, cuando se crea el Instituto de Medicina Tropical, que es un centro donde usted se ha formado y que hoy dirige, lo cual está muy bien, lo que es un pase de trabajo de cantera, bueno, a todo el mundo le sonó bien eso de que vamos a investigar, pues bueno, las enfermedades tropicales, estamos al lado de África, estamos en un contexto ya donde podemos considerar que también a efectos sanitarios Canarias es un territorio tropicalizado. Bueno, lo estamos viendo con el cambio climático. Creo que la visión que se tuvo para crear este Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales, justo para diagnosticar y buscar unos tratamientos frente a todas estas patologías en el punto clave donde estamos en Canarias, pues tuvo una visión muy importante y ha sido una inversión muy importante. Y estamos viendo ahora que cada vez hay más patologías que antes llamábamos subtropicales o tropicales, que nos llegan a nuestras tierras. ¿Qué implicaciones tiene esto para, digamos, una estrategia de salud pública del archipiélago? Porque durante la pandemia de COVID, ustedes, un poco por su solvencia técnica, el tema de los test, ¿de acuerdo? Las PCRs, aquellos que ustedes fueron casi pioneros y tal, jugaron un papel. Pero ahora, superada la pandemia, ¿cuál es el desafío de salud pública al que se enfrenta Canarias en ese ámbito? Bueno, nos enfrentamos a muchísimos desafíos de salud pública porque, lo primero, porque, como te decía, debido al cambio climático, cada vez vamos a estar en contacto con un mayor número de patógenos emergentes. Nos tocó el SARS-CoV-2, hemos visto monkeypox, ahora estamos viendo lo que ocurre con dengue y los brotes de ébola, y al final alguno de estos patógenos pues nos llegará, pero para eso estamos los profesionales, no solo del Instituto de Enfermedades Tropicales, sino la Dirección General de Salud Pública, pues para luchar frente a ellos. Luego, llevamos muchísimos años realizando una vigilancia entomológica, lo que quiere decir que estamos controlando que no entre ninguno de los vectores de enfermedades como la que te comentaba, dengue o chikungunya, etcétera, a nuestras costas. Ya entró en Madeira, por ejemplo, este mosquito. Entonces, tenemos un sistema de vigilancia que está funcionando bien. Ya nos pitó este año en La Palma, nos pitó hace un par de años en Fuerteventura, pero se han controlado estas introducciones. Entonces, yo siempre creo que se lo he dicho varias veces también a Miguel Ángel, yo siempre creo mucho en que hay que invertir en la prevención. Si no prevenimos y desarrollamos estrategias de control o de acción frente a este tipo de patologías,
pues luego no podemos reaccionar a tiempo, y lo hemos visto pues tristemente con la pandemia. ¿Y cómo buenos días, señor Lorenzo, cómo se previene? Usted ha dicho, cada vez estamos viendo más patologías que llegan a nuestra tierra. La mejor herramienta es la prevención. Es que es algo tan difícil de aprender, ¿no? El virus y insectos, supongo, ¿no? ¿Cómo se puede prevenir? Bueno, pues hay mapas de prevalencia donde vemos cómo van aumentando este tipo de infecciones, este tipo de patologías alrededor nuestro. Son mapas de distribución al final que se pueden observar prácticamente a diario desde el Centro Europeo del Control de Enfermedades, también desde nuestro Ministerio de Sanidad e incluso a nivel internacional con la Organización Mundial de la Salud. Solo tenemos que ver cómo van evolucionando este tipo de patologías y después se van viendo. Y luego, pues, poniendo a punto sistemas como el que tenemos de vigilancia de entomológica, de entrada de mosquitos y otros vectores, y también, pues, realizando procesos tales como montar sistemas de predicción de introducción de determinadas enfermedades según, pues, los datos de movimientos de las poblaciones, etcétera, como sería, por ejemplo, un caso el dengue. Sabemos que, por ejemplo, en Canarias tenemos muchos habitantes que pues van a Cuba a ver a familiares. Cuba es una zona endémica de dengue y hemos tenido casos de importados de dengue. Entonces sabemos que pues esa vía o ese canal pues hay que vigilarlo bien, no sea que un día nos llegue el mosquito, tengamos una persona infectada y se nos monta aquí un circo. Y aparte del dengue, de las situaciones que hemos vivido recientemente, de la pandemia de COVID, la viruela del mono, ¿hay algún frente en el que tengamos que preocuparnos ahora mismo en Canarias? ¿Hay alguna circunstancia, alguna amenaza de alguna patología que ya haya llegado, a la que usted se refería antes? Bueno, ahora mismo nos encontramos en una zona privilegiada, aunque estamos, como digo yo, la piedra en el medio de 3 continentes, y parece que está, desde el punto de vista de vigilancia, está todo bastante tranquilo. Sí estamos viendo, pues en África estamos viendo este brote de ébola, pero parece que está bastante contenido en la zona de Uganda. Y lo mismo nos ocurre, nos están amenazando los casos de dengue alrededor de nosotros, pero como no tenemos el vector por ahora, pues podemos vivir tranquilos. Estamos viviendo como observadores ahora mismo. A mí me preocupa qué tipo de patógenos pues puedan surgir, como siempre, de la región asiática, sobre todo, porque hay una serie de virus que pues asustan, están empezando a surgir y están asustando. En Canarias a veces tenemos problemas, por ejemplo, con las plagas del sector primario, ¿no? Lo acusan mucho, la polilla guatemalteca en Tenerife y tal, y siempre se dice, bueno, es que cuando entra un parásito de esta naturaleza y tal, pues es difícil de controlar realmente, difícil de evitar, y cuando se detecta ya es demasiado tarde. ¿Por qué va a ser diferente? Por ejemplo, en marzo de este año se produjo una detección en la isla de La Palma, ¿no? De un mosquito, ¿no? El Aedes aegypti, ¿no? Que transmite la fiebre amarilla. Y solamente se encontraron las larvas. Claro, ¿es posible evitar la introducción de una especie invasora de esta naturaleza que al final, bueno, en fin, esto es realista pensar que vamos a evitar que un insecto, el que sea, llegue a las islas, cuando más el contexto climático encima lo favorece? Bueno, pues para eso están los sistemas de vigilancia como el de vigilancia entomológica. Hemos visto que está funcionando, hemos detectado larvas, todavía no se ha detectado ningún adulto y esperemos que siga así. No, en la vida y sobre todo en biología no hay nada seguro al 100%, porque este tipo de mosquitos pues a lo mejor pueden no. ¿Cómo llega? Perdón, señor Lorenzo, pero doctor Lorenzo, ¿cómo llega una larva de mosquito a La Palma? Perdone la ignorancia, pero uno se lo pregunta. Pues normalmente estas larvas pues primero vendrán en forma de huevo y normalmente pues suelen llegar por puertos y aeropuertos por el comercio. Seguramente en algunas zonas pues había alguna hembra con huevos o había huevos que luego eclosionaron y llegaron a fase de larva. Esto ocurre normalmente en neumáticos, flores o otro tipo de plantas que traemos a las islas, etcétera.
Y tristemente, pues en este momento, pues tocó. Lo bueno es que tenemos un sistema que permite pues detectar este tipo de animales y tomar medidas lo más rápidamente posible para que el animal pues no se asiente y se desarrolle. Esto no ocurre, por ejemplo, con las plagas que me comentabas. Entonces, por ahora, yo te diría que el sistema funciona bastante bien y ejemplo tenemos en que todavía no ha entrado el mosquito gracias a este sistema. Pero, profesor, ha dicho usted, hay virus que asustan y que surgen casi siempre en Asia. ¿Hay virus que asustan? ¿Está usted asustado? No nos asuste, quiero decir. ¿Hay algún virus capaz de generar...? Perdón, es una expresión muy coloquial. Hay virus que, desde el punto de vista científico, pues, cuando ves el tipo de patologías que causan y lo rápidamente que se expanden en determinadas regiones, pues hombre, uno tiene que sentarse y tristemente ahora todo lo relacionamos con la pandemia, y cuando ves virus, pues como el virus Nipah, por ejemplo, que se transmite por murciélagos, que está afectando a zonas de Tailandia, de la China, incluso de India, y ves cómo se expande, pues, y el tipo de patologías bastante graves que causan, pues uno tiene que sentarse y decir, oye, hay que tener cuidado con este tipo de virus que están emergiendo de estas zonas donde antes no había contacto con humanos, porque nos pueden, pues uno de ellos nos puede causar problemas como el que hemos tenido en SARS-CoV-2. Doctor Lorenzo, hemos empezado esta entrevista un poco destacando la aparición de su nombre y el de la entidad que usted dirige y por tanto representa en, digamos, publicaciones de referencia en el campo de la ciencia. Para el Instituto de Medicina Tropical de Tenerife, de enfermedades tropicales. Enfermedades tropicales, usted siempre nos matiza. ¿Cuál es el siguiente horizonte? ¿Cuál es el siguiente escalón? ¿Cuál es el siguiente objetivo a plantear? Bueno, en este próximo curso queremos todavía pues subir un poco más la excelencia científica y vamos a intentar, aunque es bastante complejo, hay muy pocos centros a nivel nacional que lo consiguen, pues optar por una mención de calidad María de Maeztu del Ministerio Español. Esto pues nos permitiría acceder a un montón a bastantes miles de euros de financiación y además nos permitiría crear muchas más plazas tanto de personal graduado como de personal ya doctorado para trabajar en el centro, por lo que aumentaría la producción y la excelencia de nuestro instituto, que al final es un instituto no solo de la Universidad de La Laguna, sino de nuestra sociedad. ¿Desarrollar vacunas, por ejemplo? ¿Es un escenario posible o esto es un poco echar a volar la imaginación y... Desarrollar vacunas con respecto a otro tipo de enfermedades parasitarias, pues lo estamos haciendo en el instituto ya hace bastantes años, por ejemplo con la enfermedad con el parásito Leishmania. Con respecto a otro tipo de enfermedades hemos visto, por ejemplo, el SARS-CoV-2 hemos visto que ha ocurrido con las vacunas españolas. Si no invertimos en el desarrollo de estas tecnologías, que es bastante costoso, pues al final perdemos las carreras. Y tristemente, pues este tipo de acciones yo como desde la dirección no les veo mucho futuro. Con respecto a la leishmania sí, y otro tipo de enfermedades parasitarias sí, y en ello estamos. De hecho, todos conocen la estrecha relación que tuvimos también con el doctor Patarroyo para el desarrollo de sus vacunas frente a la malaria. Jacob Lorenzo, director del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias, de la Universidad de La Laguna. Muchas felicidades por el premio. Muchísimas gracias por habernos atendido una mañana más. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo grande. 8:25.